Hola, buenas tardes. Hoy voy a correr por lo menos dos riesgos. Primero riesgo, voy a hablar en español porque estamos en Chile. Entonces, el segundo riesgo es que voy a esbozar toda una teoría de la conciencia en 25 minutos. Bueno, entonces, mi tema es la realidad de la conciencia y ustedes van a entender mejor lo que es la conciencia a través de mi análisis, ¿no? A través de la actividad de desarrollar una teoría, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la conciencia, si existe y en qué sentido existe. Eso es mi libro, pero no es solamente publicidad, pero sí la mejor imagen de la conciencia que conozco. Es una muy buena pintura, entonces eso es la conciencia. En la introducción voy a hablar del problema, ¿qué es el problema? En la segunda parte voy a discutir dos lados de la conciencia o dos aspectos del concepto de la conciencia y en la parte final voy a argumentar que la conciencia no está en su cerebro, la conciencia no está en ningún lugar y no hay objetos en la conciencia. La conciencia no es un lugar, pero sí una relación que existe objetivamente. Vamos a ver lo que significa. Entonces, ¿cuál es el problema que casi todos aceptan? El problema de la ubicación, en inglés placement problem. Ese es el problema, cómo se puede colocar algo en el universo que no parece tener lugar en el orden natural. Por ejemplo, números, ¿dónde están? El número 7 no se encuentra en Chile, no está en ningún lugar. Valores, la justicia, ¿dónde está? A lo mejor en Chile, si tenemos mucha suerte en la cabeza de Piñera, pero digamos que los valores no es probable que tengan un lugar. Bueno, la belleza, el futuro, ¿dónde está el futuro? En el futuro es un lugar. Esos son problemas de la ubicación. Y por el universo, entiendo, eso es mi definición de universo, entonces el universo es eso, el ámbito de los objetos, procesos, estructuras, hechos, investigado por las ciencias naturales. Entonces, por definición, la ciencia natural estudia el universo y por definición, el universo es solo eso que es estudiado por la ciencia natural. El naturalismo, ya es una tesis filosófica, pero falsa, dice que nada existe que no pueda ser investigado por las ciencias naturales. La única cosa que existe es el universo. Y voy a argumentar que es falso, entonces soy un antinaturalista, alguien que cree que hay objetos, hechos que no se pueden investigar por los métodos de las ciencias naturales. Por ejemplo, Piñera. El cuerpo de Piñera sí podemos, ¿no?, estudiar las propiedades físicas del cuerpo de Piñera, pero Piñera no. Y en el contexto de la conciencia tenemos un problema todavía más duro que cualquier problema de la ubicación y yo denomino eso el problema duro de la ubicación, que no es cualquier problema duro, hard problem, pero un problema bien específico. Y el problema duro de la ubicación es que de la conciencia dice que no podemos y que nunca podremos saber cuáles son las estructuras materiales energéticas en el universo que sustenten la conciencia. Sabemos que nosotros estamos conscientes, digamos, pero ¿qué tal con los otros mamíferos, insectos, los smartphones, el Internet, el universo entero o Pachamama? O como decía Philip K. Dick, ¿sueñan los androides el Internet con ovejas eléctricas? Blade Runner, Westworld, etc. ¿Son posibilidades o no? Eso es el problema duro de la ubicación de la conciencia. ¿Cómo podemos resolver eso? Y ya un biólogo amigo de Darwin puso ese problema, y eso es una citación. El hecho que algo tan notable como un estado de conciencia resulta de la irritación de tejido neuronal
es tan inexplicable como la aparición del djinn cuando Aladino frotó su lámpara. Dice un biólogo, pero robó esta idea como casi siempre de un filósofo alemán en este caso, es decir, Leibniz. Eso es un argumento, el argumento que está atrás de la afirmación de Huxley, el molino de Leibniz. Leibniz dice, ¿no? Nos invita a imaginar una máquina, por ejemplo, el cerebro. Y ahora entramos en esa máquina y lo que vemos son, según Leibniz, figuras y movimientos, algo que está ocurriendo. Y células, axones, todo eso, iones, ¿no? Electrones, eso podemos ver. Pero ¿en qué sentido podemos saber que esta máquina está consciente? ¿No? Eso es el molino de Leibniz. Y si Leibniz y Huxley tienen razón, la neurociencia tiene este problema. La neurociencia está atacando el molino de Leibniz, pero nunca puede entrar. Eso es un argumento. No estoy diciendo que está cierto, ¿no? Yo creo que no, pero eso es un problema que la neurociencia tiene como algo serio, como vamos a ver en la charla de Giulio Tononi, que tiene una de las respuestas más interesantes a este problema en el mundo de la neurociencia. Entonces hay gente como Giulio Tononi y Christoph Koch que quieren finalmente una teoría que yo llamaré una neuroconciencia. Bueno, pero ¿qué es la conciencia? Hasta ahora he asumido más o menos que sabemos lo que es la conciencia. Si buscamos la conciencia, por ejemplo, en el universo, tenemos que saber lo que estamos buscando, ¿no? Porque no estamos buscando no los insectos, estamos buscando una cosa específica. Pero ¿qué cosa estamos buscando? Entonces, ¿qué es la conciencia? Yo creo que, por el mínimo, hay dos objetos que tienen una relación que denominamos conciencia: la fenomenología y la intencionalidad. Vamos a ver lo que es. Entonces, la fenomenología de la conciencia, de nuestro estado mental global, en un momento dado, es el ruido del fondo emocional dentro de la cámara de resonancia de nuestro cuerpo animal. Tenemos sentimientos. Tener sentimientos es, ¿no?, vivencia subjetiva, como se dice, pero vamos a ver que la conciencia en realidad no es nada subjetiva, pero tenemos la impresión, ¿no?, de vivir en un teatro personal, ¿no? Eso es una tentación, por lo menos, del punto de vista de la vivencia humana. La fenomenología de la conciencia no es necesariamente intencional, es decir, no tiene necesariamente un objeto. Ser intencional en filosofía es decir, tener un objeto. El miedo, por ejemplo, no tiene siempre objeto. Algunos miedos tienen, otros no. Los sentimientos no necesariamente tienen objeto, ¿no? Hay una buena cuestión del filósofo Ned Block. Un orgasmo, por ejemplo. ¿Un orgasmo tiene objeto o no? ¿Un orgasmo se refiere a una persona o no? Si no, entonces no es intencional. Si tiene objeto, entonces es intencional. Eso es la idea de una fenomenología. Pero aquí tenemos el problema de una idea muy equivocada, que la conciencia es un teatro privado. De esta forma, de Ernst Mach, un filósofo, en su libro Análisis de las sensaciones, introduce esta imagen de un teatro privado, ¿no? Yo veo ustedes desde aquí, ustedes me ven desde ahí, ¿eh? Yo no puedo ver lo que ustedes ven y ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo, ¿no? Esa es la idea de un teatro privado. Yo estoy aquí en mi teatro y ustedes en su teatro. Y el mundo donde está la realidad fuera de todos los teatros, ¿no? Eso es un error muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es la intencionalidad si no es la fenomenología? La intencionalidad es una estructura con tres elementos. Un yo, por ejemplo, Marcus Gabriel o Guido Girardi, GG es Guido Girardi, y un contenido y un objeto. La intencionalidad es una relación entre objeto, contenido y el yo. ¿Qué es eso?
Eso es una formulación de Jean-Paul Sartre que es un poco loco, como se ve de esta fotografía, pero porque también defendía una posición muy, muy extrema, un intencionalismo extremo, y Sartre dice, la conciencia es conciencia de algo. Es decir, no hay conciencia sin objeto. ¿No? Un miedo siempre tiene objeto, según Sartre. ¿No? Y según Sartre, la conciencia no está en nuestro cuerpo. La conciencia, para Sartre, está con el objeto. Es una posición un poco extremo, un intencionalismo extremo. Bueno, pero tiene casi razón. Vamos a ver un caso que nos ayuda a entender el concepto de la intencionalidad, el caso de la percepción, que es un acto consciente, ¿no? La percepción es algo, es un estado mental, un estado consciente. Entonces, ¿qué tenemos que encontramos en un caso de percepción? Un yo, pero el yo, en ese caso, es una persona individual. Por ejemplo, yo. El yo soy yo. Y la expresión, ¿no? Expresión deíctica, yo, se refiere a la persona que está hablando. Esa es la semántica de la palabra yo en español. ¿No? Yo es la persona que está hablando, por ejemplo, yo. ¿No? Entonces, es imposible que yo soy mi cerebro. Quien dice que yo soy mi cerebro no sabe hablar español, ni inglés, ni otro idioma. Es un non-sentido. ¿No? Eso es el yo. El contenido de mi percepción, tiene una forma, por ejemplo, colores, figura, espacio, olor, impresiones táctiles, gustos, orientación y todo eso. Ese es el contenido de mi percepción. Y mis contenidos no son sus contenidos, son mis contenidos. Pero no son privados, como vamos a ver. Son mis contenidos, pero no soy propietario de mis contenidos. Son objetos públicos. Y el contenido tiene su fenomenología. Cada individuo percibe la realidad en maneras diferentes. Típicamente, por ejemplo, animales humanos como el papa perciben la realidad en color. Delfines tienen otra fenomenología, perciben la realidad en sonar. No sabemos cómo es ser un delfín, ni siquiera podemos imaginar, pero los delfines también tienen percepciones y contenidos. Eso lo sabemos. Yo no tengo dudas, por lo menos. Y los objetos de la conciencia, ustedes, por ejemplo, son reales. Los objetos de la percepción no son construcciones del cerebro ni construcciones sociales, son dados. Por ejemplo, Santiago de Chile, fermiones, el Big Bang, etc. Estos objetos son reales. Pero, ¿qué es ser real? Bueno, finalmente una definición de realidad, una respuesta a la pregunta ¿qué es la realidad? Todo con respecto a lo que somos capaces de tener opiniones verdaderas o falsas es real. Eso es la realidad. Los contenidos de la conciencia, entonces, son objetos de la autoconciencia, de la conciencia, porque estamos hablando de los contenidos y por definición de intencionalidad, los contenidos son objetos de la autoconciencia. Lo que estamos practicando en este momento es una meditación filosófica que estamos practicando. En esta investigación estamos, ¿no?, utilizando la capacidad humana de autoconciencia, conciencia de conciencia, y entonces los contenidos son objetos de una actitud de segunda orden, de una meta-actitud. Y por eso la conciencia no es un objeto privado, porque yo puedo saber que ustedes son reales. Ustedes, incluso vuestra conciencia, son objetos de mi conciencia. Y por definición de realidad son reales. Y es muy fácil saber si alguien es consciente o no. No se necesita el neurocientista. Yo ya lo sé. Bueno, un buen ejemplo de eso, ¿no? Tenemos aquí el Monte Vesubio, mi volcán preferido, y tenemos dos contenidos diferentes. Monte Vesubio desde Nápoles y Monte Vesubio desde Sorrento, por el otro lado del Golfo de Nápoles, y son dos contenidos. Tenemos un idéntico objeto, Monte Vesubio, y dos contenidos, pero los contenidos son
públicos. Están ahí los contenidos. En este momento yo tengo un contenido de un contenido, ¿no? Este contenido es objeto de un otro contenido, pero contenidos son objetivos. La conciencia no está en mi cabeza. Ahora solo tenemos un problema chico, un problema con Dios, es por eso Dios mío caramba. El problema de los objetos inexistentes. ¿Qué tal con Dios, la Inmaculada Concepción, Harry Potter, el sistema político perfecto, etcétera? Son objetos, y si son objetos, son reales. ¿Dios es real? Vamos a responder a eso. Dios realmente existe, pero solo en la Biblia, en la imaginación del Papa y en la superstición católica, por ejemplo. No es una paradoja. Dios existe en la imaginación del Papa y Dios no existe, por ejemplo, en el universo. Dios existe y no existe. Entonces Dios es un objeto real, pero un objeto real de una alucinación. Yo no soy mi cerebro y ustedes tampoco. Y el cuadro en que estoy desarrollando estas tesis lo denomino el nuevo realismo, porque es la aceptación de una realidad, pero que incluye los contenidos. No es una filosofía mente-mundo, sujeto-objeto, pensar-ser, no tiene nada a ver con eso. El pensar es un acto de ser, el sujeto es un objeto. No tenemos separación entre dos partes. Es imposible pensar lo real de esta manera. Es por eso que necesitamos una nueva filosofía. Entonces, un nuevo realismo. No hay conciencia humana sin cerebro, yo creo. El yo humano, pero no es idéntico al su cerebro. Y aquí una prueba. ¿Quién marcará el gol? ¿Messi o su pie? ¿Quién piensa? ¿Yo o mi cerebro? Es la misma cuestión. Quien responde que es mi cerebro, responderá también que no es Messi que marca el gol, pero sí su pie. Eso se llama en filosofía una falacia meriológica. Meriología es la investigación de todas partes. Bueno, aquí un selfie. Eso no soy yo, es un tótem en Antártica. Eso es una parte importante en mi vida de filósofo. Mi cabeza, pero tampoco es mí. Eso no es nadie, es carne. Entonces, esta filosofía es un antinaturalismo porque yo creo que la unidad de la conciencia, esta estructura que estoy describiendo, es una estructura puramente lógica. La realidad tiene un lado lógico. Y las ciencias naturales se sirven de la lógica, pero no la investigan. Como ya sabía, el lógico más importante de muchísimos años, el matemático, lógico y filósofo Gottlob Frege, dijo una vez, ¿no? El hecho que Julio César fue asesinado por Bruto no puede depender del cerebro del profesor Mommsen. Profesor Mommsen era un historiador famoso de su época que creía saber todo, ¿no? Entonces, no es el cerebro del profesor Mommsen que produce el hecho que Julio César fue asesinado por Bruto, ¿no? Es absurdo creer que el cerebro humano en general produce todos los hechos, ¿no? Es tan absurdo que ni siquiera puedo creer que hay teorías de esa forma. Bueno, entonces, finalmente voy también, eso es, ¿no? Esos son las grandes líneas de una teoría, con algunos argumentos, porque solo tengo 20 minutos para eso. Entonces, finalmente también quería responder a la cuestión más importante de mi vida, que es la filosofía entonces. ¿Qué practiqué en este momento? Y antes una declaración. La filosofía sin ciencia natural y otras humanidades no tiene contenido. Pero la ciencia sin filosofía es ciega y peligrosa. Ciencia, filosofía, mala idea, pero también filosofía sin ciencia. Es importante desarrollar una filosofía científica y una ciencia filosófica. Pero ¿qué es la filosofía? Y la mejor respuesta está
pregunta es la respuesta de Aristóteles, que descubrió por la primera vez en toda la historia humana la lógica. La primera lógica real, no pocos silogismos, pero sí una lógica real es de Aristóteles, y Aristóteles dice esto en una época en que los filósofos todavía pensaban que los filósofos eran dioses. Eso lamentablemente no funciona, todavía no funciona, pero bueno, eso es lo que Aristóteles dice sobre la filosofía. Eso es la filosofía. La inteligencia se piensa a sí misma, puesto que es lo más excelente que hay, y el pensamiento es el pensamiento del pensamiento. La ciencia, la sensación, la opinión, el razonamiento tienen, por lo contrario, un objeto diferente de sí mismos. Por ejemplo, el universo. No se ocupan de sí mismos, sino de paso. Muchas gracias por su atención.